Bienvenido a mi canal, El Mundo de la Ciencia Ficción. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Las lunas de Egeria colgaban pesadas en el cielo violeta, proyectando sus sombras gemelas a través de las celosías de las ventanas del palacio. Dentro del salón del trono, una extensión resonante de agujas cristalinas y enredaderas susurrantes diseñadas genéticamente para tararear melodías. La princesa Elra estaba perdiendo la paciencia otra vez. ¿Y este? Preguntó secamente, señalando el perfil holográfico que parpadeaba frente a ella. La imagen mostraba a un noble alienígena de hombros anchos con piel como bronce fundido y 3 ojos brillantes. Es un poeta guerrero, dijo esperanzado el alto canciller, con una voz demasiado alegre para alguien que llevaba 12 broches ceremoniales y una capa que se enganchaba constantemente en las biolinternas. Una vez luchó contra un gusano de gravedad mientras componía una balada en 4 dimensiones. Elira arqueó una elegante ceja. Sus largas orejas se movieron con desdén. Maravilloso. Quizás pueda cantar mi panegírico después de que muera de aburrimiento. El canciller tosió en su cuello. Tenemos que seguir intentándolo. Tu resplandor. Los acuerdos interestelares requieren una unión formal antes de que termine el ciclo. Una alianza pacífica lo exige. Entonces quizás me case con el ciclo, murmuró, encorvándose dramáticamente en el abrazo curvo del trono. Al menos el tiempo no miente. Afuera, el viento susurraba entre las flores del cielo, flores que solo se abrían durante el crepúsculo cuántico. Dentro, la lista de pretendientes se volvía cada vez más ridícula. Ella había rechazado 13 propuestas en un mes, incluyendo una de una niebla consciente, otra de un príncipe que se negaba a pestañear, y una tercera que llegó sin camisa, escribiendo una bestia mecánica que no paraba de defecar lubricante. La política olía peor que esa bestia. Suspiró y despidió a la siguiente sugerencia del canciller antes de que siquiera abriera la boca. No más, dijo. A menos que el próximo candidato tenga alma de verdad o quizás interés en las artes culinarias, o Dios no lo quiera, sentido del humor. Ah, dijo el canciller, vacilando. Bueno, el próximo pretendiente es diferente. ¿Cómo? Es de la tierra. La palabra quedó suspendida en el aire como una nota desafinada en una sinfonía. Elra parpadeó. ¿No es esa bola de barro llena de criaturas que queman su propio cielo y comen animales que gritan? Humanos, confirmó el canciller. Aunque este parece ser un oficial de paz condecorado. Nombre: Teniente Jonarreyes. No es de la realeza, pero sí curtido. Curtido como una estaca. El canciller se aclaró la garganta, decidiendo claramente que responder no mejoraría su posición. La Asamblea Galáctica quiere mostrar la unidad interna de la especie. La Tierra lleva décadas solicitando una mayor inclusión. Esto podría ser simbólico. Así que es un truco publicitario andante. Creo que camina. Sí. Cerró los ojos. Bien. Que venga el humano. Tal vez sea el primero en no presentarse con un poema sobre sus músculos. En un hangar lejano, una nave polvorienta se filtraba por la atmósfera, dejando una estela de humo y ambición. Dentro, el teniente Jonarreyes entrecerraba los ojos ante los controles y murmuraba para sí mismo: si esta misión diplomática sale como la anterior, al menos esta vez traje bocadillos. No tenía ni idea de en qué clase de sala del trono se estaba metiendo. Y la princesa Elra no tenía ni idea de que la única persona que finalmente podría entenderla estaba a punto de dejar rastros de suciedad en su alfombra favorita. La lanzadera aterrizó con la gracia de un escarabajo borracho que resbala sobre un holograma. La mitad del personal del palacio ya se había dispersado, algunos por curiosidad, otros por temor a que el vehículo humano explotara al aterrizar. Un último silbido escapó de la nave agrietada cuando su rampa de aterrizaje se sacudió hacia abajo,
revelando una figura desgarbada con una chaqueta descolorida y botas que parecían haber perdido una batalla contra la jungla. El teniente Jonar Rees descendió lentamente, con una bolsa de lona colgada del hombro y un termo en la otra mano. Entrecerró los ojos ante la brillante luz del sol eyeriano y murmuró: brillante, demasiado limpio, probablemente maldito. Apenas tuvo tiempo de orientarse cuando un dron de protocolo pasó zumbando frente a él. Teniente Reyes, bienvenido al Palacio Estelar de Ilia. Por favor, quédese quieto mientras desinfectamos su presencia. San, espere. ¿Qué? Una neblina azul brillante lo envolvió de golpe, dejándole el pelo erizado y las cejas ligeramente húmedas. Jona bajó la mirada hacia su chaqueta, ahora reluciente. Vaya, es la primera vez que me esteriliza una tostadora flotante. Síganme, por favor, pió el dron, impasible. El pasillo del palacio era un abrumador remolino de luz refractada, paneles bioluminiscentes y orbes flotantes que monitorizaban las ondas sonoras en busca de tensión emocional. Jona no estaba seguro de qué significaba eso, pero un orbe seguía flotando nervioso sobre su cabeza. Tal vez percibía sarcasmo. Mientras tanto, en la cámara real, él se ajustaba el uniforme ceremonial. Esposas con menos entusiasmo del que daría un discurso sobre impuestos planetarios. Ni siquiera había planeado saludar personalmente a la humana. Tales presentaciones solían ser manejadas por media docena de embajadores de lenguas plateadas e impresionantes tatuajes faciales, pero la curiosidad la atrajo. ¿Qué aspecto tenía un soldado terrestre? Se imaginó a un guerrero brutal con bíceps que poseían su propio campo gravitatorio o a un burócrata sudoroso enterrado en tratados de paz. En cambio, Jona entró. Él tampoco lo era. Y eso la desconcertó por completo. No hizo una reverencia. No saludó. Parpadeó una vez ante la deslumbrante habitación, asintió a nadie en particular y limpió el polvo de su petaca con el borde de la chaqueta. Entonces la miró directamente. Ni arriba ni abajo, solo a ella. Ara de Ilia, ¿verdad? Preguntó con voz tranquila. Jona, tierra. Perdón por el aterrizaje. Los propulsores inversos me odian. La sala quedó en silencio. Sus asesores se tensaron. Dos guardias buscaron sus armas, confundiendo su tono relajado con insulto. Pero Elra levantó una mano. Su corazón no había dado un vuelco. Se había detenido. Aturdida porque, por primera vez en todos sus encuentros con pretendientes, alguien la miraba como si no fuera un símbolo ni un premio, sino solo una persona. Llegaste sin escolta real, dijo, volviendo su tono a un tono majestuoso. Así es como los humanos manejan la diplomacia. Solo los que tienen buena onda, dijo. Jona. Aunque, para ser sincera, la IA de mi nave intentó expulsarme al espacio 3 veces. Tiene problemas de confianza. Parpadeó. Reprogramé el núcleo de su personalidad para que sonara como mi tía, dijo. Grita cuando nos encontramos con turbulencias. Muy motivador. En algún lugar, uno de los orbes que monitoreaban las emociones parpadeó con un naranja brillante, luego se retiró tras una cortina. La princesa no se rió. Todavía no. Pero algo dentro de ella hizo un clic lateral, una ligera rotación en la gravedad de sus expectativas. Señaló las sillas de cristal. Siéntate, humana. Comencemos la entrevista. Jona miró el asiento elaboradamente tallado, luego la miró a ella. ¿Tienes algo menos punzante? Permitió que una leve sonrisa se dibujara en sus labios. Veré qué tienen en la sala del trono en sillas plegables. Y así, entre una sala de protocolos pulidos y tradiciones milenarias, una humana polvorienta y una princesa con orejas temblorosas comenzaron un intercambio que no era exactamente una negociación ni un coqueteo, sino algo intermedio, algo nuevo, algo improvisado.
La princesa Elra había dominado el arte de la observación tan a fondo que podía distinguir cuando alguien mentía por la forma en que sus pestañas vacilaban a media voz. Podía descifrar intenciones por la resonancia vocal, detectar falsos elogios analizando las irregularidades del ritmo cardíaco solo con el oído. Sus tutores la habían llamado la realeza más perspicaz en 1000 siglos. Y, sin embargo, mientras observaba al teniente Jonarreyes desde el alto balcón del observatorio, no podía interpretarlo, no del todo. Estaba agachado junto a una jardinera flotante, hundido hasta los codos en algo blando y agresivamente rosa. «¿Seguro que esta cosa no es sensible?», preguntó al dron de horticultura cercano, que zumbaba con una profunda duda existencial. Jona había sido enviado a la Torre Sur para observación, lo que en el delicado lenguaje de la corte significaba cuarentena hasta que averigüemos si es una vergüenza política o una amenaza real. Elra se dijo a sí misma que era el protocolo. También se dijo que la verdadera razón por la que había desviado toda su agenda para visitar el observatorio era porque la vista la ayudaba a pensar. Eso era en gran parte una mentira. Cuando descendió del puente aéreo hacia donde él estaba, Jona hurgaba en la flora alienígena con lo que parecía una cuchara de postre. «Esta especie es increíblemente rara», dijo con frialdad. «Solo florece bajo la influencia de la luna y la empatía directa». «Ah», dijo, levantando la vista. «Eso explica la mirada asesina que me lanza. Debes ser alérgico al sarcasmo. Trajiste una cuchara a un biodome restringido». «Técnicamente», dijo, levantándola. «Esto es un híbrido de cuchara y tenedor. Muy táctico». Ella se cruzó de brazos, intentando no sonreír. «El ejército de la Tierra ahora entrena a sus soldados con cubiertos». «No», dijo, «simplemente perdí mi caja de herramientas en un fallo de gravedad accidental». «Larga historia, menos heroica de lo que parece». El viento transportaba el tenue aroma a ozono y néctar a través de las rejillas de ventilación de la torre. Él lo estudió. Su mandíbula sin afeitar, su chaqueta medio descolorida con marcas de quemaduras, la forma en que miraba a su alrededor como si esperara que las paredes le respondieran. «¿Por qué estás realmente aquí?», ella preguntó de repente. Él no se inmutó. Diplomacia galáctica, consolidación de la paz, buena voluntad interespecies y porque a alguien de tu consejo le pareció gracioso. Esa no es una buena razón. Casarse con alguien porque un tratado milenario lo dictamina tampoco. Eso tocó una fibra sensible. Lo sintió vibrar por su columna vertebral como la resonancia de una cuerda de arpa mal tocada. Nadie más se había atrevido a hablar de su matrimonio arreglado con tanto desprecio, ni siquiera sus consejeros más antiguos, sino Jonás. Simplemente bebió de su termo como si fueran viejos colegas en una sala de descanso, no un humano y una princesa de extremos opuestos del mapa estelar. «Sabes», añadió, «he conocido a muchos miembros de la realeza. La mayoría de ellos se esfuerzan mucho para no parecer aburridos mientras son manipulados. Simplemente pareces molesto». «No me aburro», respondió ella. «Estoy furioso». «Bueno, eso es progreso». Ella se giró y comenzó a caminar por el perímetro de la cúpula. Las paredes cristalinas brillaban con los patrones de la luz de las estrellas cercanas. Él lo siguió sin ser invitado, pero sin inmutarse. «Nunca quise el trono», dijo ella, ahora con voz más tranquila. Quería explorar sectores inexplorados, mapear campos de asteroides, pilotar naves exploradoras a través de nebulosas, pero en lugar de eso me siento a leer introducciones de 20 páginas y recibo propuestas de especies que no pueden pronunciar mi nombre. ¿Estás diciendo que no te gustó el tipo que brillaba en la oscuridad y te ofreció 12 lunas como dote? Aquello fue una pesadilla diplomática. Intentó ponerle mi nombre a una constelación. Lo escribí mal. Dejaron de caminar. Se dio cuenta de que estaban parados debajo del árbol prismático más alto,
cuyas ramas se balanceaban levemente como si estuvieran escuchando. No sé qué esperan que haga contigo, dijo. Yo tampoco, respondió Jonás. Pero pensé que mientras estoy aquí, también podría no avergonzar a la tierra. Demasiado. Y los experimentos con cubiertos. No hay promesas allí. Ella lo miró solo por un segundo y, para su sorpresa, no sintió el dolor de cabeza habitual floreciendo detrás de sus ojos. En cambio, sintió curiosidad, lo que para ella era mucho más peligroso. Era una tradición que ningún extraño se nace en la mesa principal del palacio sin completar antes el ritual de presentación, un largo ceremonial que incluía 5 traducciones en capas, 7 genuflexiones y la recitación de un poema más antiguo que el calendario solar. Jonás se lo saltó todo entrando accidentalmente por la cocina. Para ser justos, la puerta no estaba etiquetada. Los chefs reales se quedaron congelados a mitad de la preparación. Algunos de ellos agarraban batidores eléctricos como si se prepararan para la batalla. Jonás, notando la tensión, levantó las manos. No dispares. Vengo en paz. Además, el hambre. El jefe de cocina parpadeó y luego entrecerró 3 de sus 6 ojos. Hueles a grasa iónica y cafeína almacenada incorrectamente. Esa es solo mi colonia. La desesperación de Eartbrand por la diplomacia. Le entregaron un cuenco que contenía algo luminoso y verde que se movía cuando lo miraba durante demasiado tiempo. Agradecido pero cauteloso, Jonás llevó el plato al salón principal donde los miembros de la corte real estaban en medio de una discusión, voces educadas, rostros aburridos, el ambiente habitual del teatro político. La princesa Elra casi se atragantó con su bebida cuando lo vio entrar, todavía con botas sucias del jardín del observatorio y sosteniendo lo que parecía ser una batalla de cucharas con su almuerzo. «Trajiste tu propia comida a la mesa real», dijo rotundamente. «Técnicamente, creo que tus chefs me la dieron, aunque sospecho que este cuenco podría estar tramando algo». Dejó la sustancia luminosa y se sentó nada menos que en el lado equivocado de la mesa. Uno de los cortesanos siseó por lo bajo. Otro dio un golpecito diplomático con el pulgar en la parte inferior de la mesa. Una IA diplomática, detectando violaciones del protocolo, comenzó a proyectar nubes tranquilizadoras en el aire. Se inclinó. ¿Eres consciente de que has infringido 3 leyes e insultado 5 costumbres? ¿Solo 5? Estoy fallando. Se permitió una leve sonrisa antes de mirar al alto consejero sentado a su lado. El hombre mayor parecía como si acabara de probar algo agrio y no estuviera seguro de si escupirlo o analizarlo. A este humano le falta postura, murmuró. También le falta linaje, crianza y un poco de decoro. Lo sé, respondió el Hiro. Es casi refrescante. A pesar de la infracción, la cena se reanudó. Los invitados observaron a Jonás como un cometa particularmente expresivo. Impredecible, potencialmente peligroso, pero extrañamente fascinante. Hizo preguntas directas, malinterpretó un brindis como una competencia de beber y confundió una bata de seda neural de un cordier con una servilleta. Se emitieron disculpas, por así decirlo. Más tarde esa noche, Aira lo encontró en el balcón con vista a la ciudad, las luces de abajo pulsando en ondas bioluminiscentes. Continuaste desafiando las expectativas, dijo con los brazos cruzados. ¿Eso es un cumplido o una advertencia? Un poco de ambas. Tomó un sorbo de su frasco y se lo ofreció. Ella dudó y luego lo tomó. La bebida era fuerte, amarga y carente totalmente de pretensiones. ¿Por qué actúas como si nada de esto importara? Ella preguntó. Porque la mayor parte no lo hace. Él dijo, los títulos, los rituales, el legado, son solo historias que la gente cuenta para mantener a los demás a raya. Tú eres interesante porque pareces querer reescribir la historia.
Las palabras permanecieron entre ellos como algo vivo. Ella se giró nuevamente hacia las luces. No estoy seguro de lo que quiero todavía. Eso es bueno, chico. Él dijo, significa que tu historia sigue siendo tuya. A lo lejos, los truenos retumbaron en los picos distantes de la luna hermana de Aria. La corte susurró, confundida por su decisión de permanecer en el balcón tanto tiempo, pero ella no se movió. Ella simplemente se quedó allí parada junto a la única criatura en la galaxia que no estaba tratando de impresionarla. Y por primera vez en siglos, el ruido en su cabeza se calmó. La agenda de la corte real se movía como una máquina bien engrasada, predecible, pulida y dolorosamente ceremonial. Con las primeras luces de Twin Dance, los delegados de los sistemas estelares vecinos llegaron en naves brillantes con forma de pájaros cantores. Los nobles intercambiaban palabras amables y sedosas codificadas con amenazas subtextuales, y se esperaba que la princesa se sentara, sonriera y no estrangulara a nadie con su collar. Hizo lo mejor que pudo. Llevaba su corona de hueso plateado como si no estuviera grabando lentamente un dolor de cabeza en su cráneo, y asintió cortésmente mientras los representantes de la grieta Kalan elogiaban su disposición tranquila y su moderación excepcional. Una forma educada de indicar que aún no había vaporizado a los pretendientes, que formaban fila como coleccionistas pujando por muebles antiguos. Y el pretendiente de hoy, el barón Trex de Attelprime. Entró en el gran salón flanqueado por una comitiva que brillaba con el perfume del campo de camuflaje y se movía como bailarines sincronizados en gravedad cero. El propio Trex era más alto que la mayoría, con una piel que brillaba como escamas pulidas y ojos que no parpadeaban. Brillaban como procesadores de cristal en plena marcha. Hizo una profunda reverencia. Ofrezco tu resplandor no solo alianza y linaje, sino también el primer hijo de mi sistema que será nombrado en tu honor. Eli Majorus Eliar logró no resoplar apenas antes de poder emplear la frase de rechazo estándar. Me siento honrado, pero debo declinar debido a un desalineamiento cronológico de destinos. Una voz familiar resonó en la sala. Oye, lo siento por llegar tarde. Tomé un giro equivocado al llegar a una estatua consciente. Ese tipo tiene opiniones. Todas las cabezas se giraron. Jonah Reyes entró, con la camisa arrugada, las botas todavía sucias, una rodaja de fruta local brillante en una mano y absolutamente ningún concepto del tiempo o del miedo. El varón se puso rígido. ¿Quién es? Se puso de pie lentamente. Eso dijo ella, moviendo los labios. Es nuestro actual invitado diplomático de la Tierra. Trex miró a Jonás con todo el desdén de un príncipe solar que evalúa un trapeador. Él lleva una chaqueta. Jonás sonrió. Llevas una capa que parece haber perdido un duelo con una bola de discoteca. Un jadeo recorrió la corte. La IA real intentó procesar el insulto, falló y comenzó a tararear suavemente para sí misma. Se estremeció violentamente. Ella debería haber estado furiosa. Debería haber despedido a Jonah y disculparse con Trex. Pero en lugar de eso, sintió que algo peligroso se gestaba en su pecho. Alegría. El doble desafío llegó rápidamente. Según una antigua costumbre, cualquier desaire a un pretendiente real podía ser respondido con combate, ceremonial, por supuesto. No hubo víctimas mortales, solo egos heridos y tobillos torcidos. ¿Aceptas Seartborne? Trex preguntó, quitándose los guantes con exagerado brillo. Sí, lo hago, dijo Jonás mientras seguía masticando. Muy bien, se burló el varón. Elige tu arma. Jonás miró a su alrededor. ¿Está permitido el sarcasmo? Elegir. 3 se rompieron. Jonás se encogió de hombros. Me lo quedo. Señaló una escoba apoyada contra la pared. El tribunal se rió y luego quedó en silencio. Trex, burlándose, se armó con un bastón eléctrico que crepitaba con plasma.
Jonás sostenía la escoba como si fuera un murciélago. Bueno, ya sea un combate ligero o una guerra de estrellas a todo trapo, el duelo comenzó, o más bien comenzó el caos. Jonás tropezó en el suelo resbaladizo casi instantáneamente, arrojando la escoba al aire. Golpeó una lámpara de araña que se desprendió y se estrelló entre los dos hombres. Trex resbaló por el impacto. Jonás, al intentar esquivar las chispas que caían, accidentalmente golpeó con la escoba la rodilla del varón. Trex cayó con fuerza. El tribunal gritó. La IA comenzó a reproducir música matutina tradicional por error. Jonás se quedó congelado, todavía sosteniendo la escoba. ¿Gané? Silencio. Entonces Elra se rió, un sonido melódico largo que resonó a través de las paredes cristalinas y rebotó en cada pomposo rincón de la habitación. Lo hiciste, dijo ella sin aliento. Absolutamente. Y mientras Trax salía cojeando con su dignidad y una onda, la risa de Aira persistió. No porque Jonás hubiera peleado bien, sino porque no lo había hecho. Porque había tropezado, se había equivocado, y de alguna manera, todavía había dicho la verdad sobre sí mismo. Y esa verdad la había sacudido más que cualquier batalla jamás podría. Los jardines reales, que se extendían a lo largo de kilómetros de verdes colinas, no eran simplemente un adorno. Las flores bioluminiscentes que bordean los senderos fueron cultivadas para cantar en armonía con las frecuencias cambiantes de las lunas. Los árboles que se alzaban en lo alto habían sido diseñados genéticamente para filtrar el aire a través de 3 atmósferas distintas, creando una brisa embriagadora y en constante cambio. Pero para Elías, estos jardines se habían convertido en poco más que una jaula dorada. Jonás, sin embargo, parecía completamente cautivado. Ella lo había invitado allí para dar un simple paseo, uno de los pocos lugares del palacio donde su estatus no exigía atención constante. Jona, con su cabello despeinado y su encantadora falta de control, era la única persona que había conocido en años que la trataba como a una persona normal. Para bien o para mal, cada vez era más difícil ignorar el efecto que tenía sobre ella. Ella lo observó agacharse junto a un trozo de césped teñido de rojo que zumbaba al tocarlo, presionando suavemente su mano contra él. «Sabes, se supone que esto desencadena tu resonancia emocional», dijo ella, mirándolo por debajo de sus pestañas. «Pero no es muy efectivo para los humanos. Podrías sentir un leve zumbido o nada en absoluto». Jonás levantó una ceja. «¿Quieres decir que no me hace sentir como si fuera uno con el universo?» Se inclinó más cerca, como para probar la honestidad emocional de la planta. «Simplemente me hace sentir como si me fuera a salir un sarpullido leve. Tal vez». Él le puso los ojos en blanco, pero no pudo evitar soltar una pequeña risa. «Es una planta, no un ser sensible», respondió ella, observando su expresión perpleja con creciente diversión. «Lo sé», dijo. «Pero míralo. Casi puedes oírlo juzgándome. Es como si te estuviera mirando fijamente un cactus con un doctorado». Esta vez se rió más fuerte y meneó la cabeza. «Y yo que pensaba que los humanos no tenían sentido del humor». «Oh, lo tenemos», dijo Joná con una sonrisa. «Solo lo usamos para hacer frente a la ridícula diplomacia intergaláctica en experimentos genéticos que salieron mal». Dio unas palmaditas a la planta, que zumbaba con un suave zumbido. «Aún así, este jardín es más bonito que mi último lugar de vacaciones. Aquí no hay tiburones láser ni vendedores de recuerdos demasiado entusiastas». «¿Has estado en lugares con tiburones láser?», ya preguntó, genuinamente curioso. «No hay tiburones láser, pero el lugar al que fui tenía algo parecido. Criaturas extrañas, muchos dientes, y a los lugareños les pareció divertido hacer que los turistas se zambullen». «¿Alguna vez te tomas algo en serio?». Jonás se detuvo y se volvió hacia ella. Su mirada se suavizó,
en marcado contraste con su habitual bravuconería juguetona. Me tomo muchas cosas en serio, como asegurarme de que no me coma una criatura alienígena en mi primer día aquí. Bajó la voz y, por un momento, Elra pudo ver el peso de sus palabras. Me tomo muy en serio asegurarme de que mi gente no termine siendo el blanco de todas las bromas intergalácticas o algo peor. Ella inclinó la cabeza, observándolo cuidadosamente. Pero esa no es la única razón por la que estás aquí, ¿verdad? Dudó un momento y un leve atisbo de incomodidad cruzó su rostro. Número. Pero es el que puedo explicar sin un discurso entero sobre tratados antiguos y etiqueta interespecies. Puedes irte en cualquier momento, dijo suavemente. No hay ninguna obligación. Lo sé, respondió. Pero hay algo en este lugar y en ti. A Ira se le quedó la respiración atrapada en la garganta y sus orejas se crisparon ante la sinceridad en su voz. Podía sentir que su corazón latía más rápido, de una manera incómoda, y rápidamente enmascaró el momento con un brusco cambio de tema. Entonces, ¿cómo es ser humano? Los ojos de Jonás brillaron con diversión y la tensión se evaporó como por arte de magia. Oh, ya sabes, estamos hechos principalmente de agua y pasamos mucho tiempo haciendo cosas inútiles como caminar y respirar para compensarlo. ¿Y no vas a intentar convencerme de casarme contigo otra vez? Parecía fingir horror y levantó las manos. ¿OMS? ¿A mí? No tengo ninguna habilidad política. Honestamente, la última vez que intenté organizar una cena romántica, accidentalmente me encerré en la cocina durante 3 horas. Negó con la cabeza y su risa se mezcló con el sonido del viento. Estoy empezando a pensar que eres la persona más caótica que he conocido. Jonás sonrió y sus ojos se iluminaron con picardía. Bueno, esa es mi especialidad. Continuaron su caminata, la tensión entre ellos pasó del interés diplomático a algo que zumbaba silenciosamente bajo la superficie, una conexión que ninguno esperaba, pero que ambos estaban comenzando a sentir. Las estrellas apenas comenzaban a brillar en el cielo y las flores bioluminiscentes que las rodeaban empezaron a brillar con pulsos rítmicos. De repente, Aira se detuvo y su mirada se desvió hacia un lado cuando una forma familiar apareció en el horizonte. El transbordador real había llegado a tiempo por una vez, lo que significaba que sus responsabilidades estaban a punto de volver a aparecer. Su breve momento de soledad había terminado. Deberías irte, dijo Jonás, casi como si leyera sus pensamientos. El deber llama, ¿eh? Ella asintió, aunque una pequeña parte de ella quería quedarse allí para siempre, caminando con él por los tranquilos jardines, fingiendo que no era la princesa de una galaxia entera. Ella se giró hacia él, su voz apenas era más que un susurro. Gracias por esto, por estar aquí. Jonás sonrió, una de esas raras sonrisas espontáneas que lo hacían parecer más un hombre que un soldado. Cuando quieras, princesa. En cualquier momento. Pero incluso mientras se iba, Elra sintió la misma extraña punzada en su interior, como un cable zumbando con demasiada corriente. Por primera vez en su vida, no estaba segura de si quería seguir con sus deberes o si estaba empezando a querer seguirlo a él. El banquete diplomático estaba en pleno apogeo, un evento brillante que se extendió por varias salas del palacio, cada una más ornamentada que la anterior. Los candelabros holográficos flotaban en el aire, refractando la luz a través de las paredes de vidrio multidimensionales y creando una danza de colores en el suelo. Las paredes estaban adornadas con murales vivientes que cambiaban cada hora y representaban la historia de la familia real de Ilia. Una familia que a menudo pensaba que había pasado demasiado tiempo siendo pintada en muy poco tiempo viviendo realmente. La corte bullía con charlas políticas, los diplomáticos giraban unos alrededor de otros como estrellas en órbita. Los invitados ofrecieron ramos de novia, intercambiaron cumplidos apenas velados, y como era de esperar,
los pretendientes se alinearon, cada uno más elegante que el anterior. Se habló de alianzas, de sistemas esperando unirse a la vasta red. Pero su mente se desvió, como siempre, hacia la única persona que no pertenecía allí en absoluto, Jonás. No estaba pulido. No era refinado. No había memorizado las formalidades requeridas, ni siquiera había intentado usar el traje habitual de hilos de polvo de estrellas tejidos. Estaba, como siempre, un poco fuera de lugar, pero de una manera que le hizo darse cuenta de lo mucho que había estado fingiendo encajar en su propia vida. Jonás estaba de pie junto a una mesa, entrecerrando los ojos ante un cuenco que parecía contener algas sensibles y lo pinchaba con el dedo. Un camarero holográfico apareció a su lado, ofreciendo más aperitivos que brillaban en azul neón. Tomó uno y le dio un mordisco. Sus ojos se abrieron inmediatamente. «¡Guau!», dijo Jonás mientras se inclinaba hacia un diplomático que pasaba. «Esto sabe como si tuviera una venganza personal contra mis papilas gustativas». Ara observaba desde el otro lado de la habitación, con el corazón dando un vuelco. Tenía una manera de convertir incluso los momentos más ridículos en algo extrañamente cautivador. A nadie más parecía importarle la comida. Nadie más se atrevió a hablar fuera de turno. Pero Jonás lo convirtió en un acontecimiento. «Te digo que creo que éste podría intentar devorarme», continuó, examinando el plato brillante con fingida seriedad. El diplomático arqueó una ceja y retrocedió, sin saber si Jonás bromeaba o simplemente estaba loco. Era difícil saberlo con él. Ara no pudo evitarlo. Se disculpó por no hablar de un acuerdo comercial con la Confederación Teyana y se acercó a Jonás. Al acercarse, él le ofreció el extraño bocadillo brillante con una sonrisa. «Sabes, si quieres unirte al club de definitivamente voy a necesitar un trasplante digestivo, no dudes en unirte a mí». «¿De verdad vas a comer eso?», Elie preguntó, levantando una ceja. Se encogió de hombros y mordió otro trozo. «¿Por qué no? Probablemente sea seguro. A menos que le empiecen a crecer patas. Entonces tendré que reconsiderarlo». «¿Te das cuenta?», dijo Alra, todavía mirándolo con expresión perpleja. «Ese es uno de los platos más caros de toda la galaxia». Jonás la miró parpadeando, claramente imperturbable. «No es el precio lo que importa. Lo que cuenta es el sabor. Y déjame decirte, esta cosa tiene toda la sutileza de un cañón láser». Ella ya no pudo contener la risa. «Eres increíble, sí. Bueno, mi madre siempre dijo que sería famoso de una forma u otra». Parecía que tenía razón. Compartieron un momento de risa pura y desprevenida. En ese breve segundo, rodeada por la grandeza de la corte de Ilia, Elra se dio cuenta de lo raro y precioso que era esto. Ella no se estaba riendo solo de un chiste. Ella se reía por algo más profundo, algo que había enterrado bajo interminables deberes, reuniones y máscaras ceremoniales. Se reía porque, por una vez, podía ser ella misma. «No sé cómo lo haces», dijo ella, todavía sonriendo. «¿Cómo lograste ser tan real todo el tiempo?». Jonás se inclinó más cerca y su voz bajó a un susurro conspirativo. «Bueno, digamos que soy extremadamente bueno haciendo que la gente se sienta incómoda, así que no tengo que fingir». Ayer rió de nuevo y la tensión en su pecho se aflojó un poco. «¿Alguna vez dejarás de ser el factor caos en este palacio?». Ella preguntó. «No, a menos que empiecen a servir comida que no intente tener una discusión filosófica con mi estómago», respondió Jonás. Por un momento, el ruido del banquete se apagó y los dos se quedaron allí en medio de la habitación, riendo como si fueran los únicos en la galaxia. Los panaders vestidos de gamuza continuaron con sus conversaciones calculadas. La IA intervino periódicamente con actualizaciones sobre la programación del banquete. Y, sin embargo, en ese momento extraño y caótico,
Ambos quedaron atrapados en algo inesperado. Jonás no era solo un invitado, un soldado de la tierra. Y Elra no era solo una princesa que desempeñaba su papel. Había algo entre ellos que ninguno esperaba encontrar aquí en medio de toda esa grandiosidad. Bueno, dijo Elra, rompiendo el silencio con un tono más suave. Probablemente deberíamos volver a la mesa. El deber llama después de todo. Jona asintió, sus ojos se encontraron con los de ella y surgió entre ellos un extraño entendimiento tácito. Sí, claro, pero me alegro de que hayamos tenido un respiro. Mientras caminaban de regreso a la mesa real, la velada se prolongó con toda su interminable cortesía. Pero algo había cambiado. Por una vez, Elra no se sintió atada a un futuro que no eligió. El banquete ya no era una actuación. Era simplemente un momento que estaba viviendo. Jonás Reyes, a su manera perfectamente imperfecta, había hecho lo que nadie más había logrado hacer. Él le había hecho ver la galaxia de un modo un poco diferente. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí tan solo. El gran salón del palacio de Ilia nunca se había sentido tan sofocante como ahora. Los estandartes holográficos ondeaban, los candelabros de cristal pulsaban con una luz tenue y la corte vibraba con la tensión habitual de un evento real. Pero hoy había un peso palpable en el aire, una finalidad que ni siquiera las paredes brillantes podían ocultar. Elia estaba en el centro de todo, rodeada por los seres más poderosos de la galaxia, sus consejeros por todos lados. Pero ninguno de ellos podía romper el denso silencio entre ella y el futuro. Su mirada se posó en la proyección holográfica del acuerdo de paz interestelar que destelló ante ella con toda su grandeza. Una promesa de continuar el ciclo de alianzas a cambio de recursos, una unión perfecta de maniobras políticas. Pero para Elra, las palabras ahora se sentían huecas, resonando con el vacío de un futuro que ya no resonaba con su alma. Había pasado semanas contemplando su decisión, sopesando las exigencias de la tradición frente a la atracción de sus propios deseos. Y, sin embargo, mientras las mentes más brillantes de la galaxia esperaban su última palabra, ella sabía con certeza inquebrantable lo que tenía que hacer. La habitación quedó en silencio cuando ella levantó la barbilla y una ola de autoridad la invadió a pesar del caos que reinaba en su interior. Rechazo el acuerdo. Un murmullo recorrió la multitud. Sus asesores intercambiaron miradas. La mirada de incredulidad reflejaba lo que Elra había esperado. Pero no fue el miedo lo que se apoderó de su pecho. Fue libertad. Rechazo este camino, continuó con voz firme. No porque no entienda su importancia, sino porque la entiendo demasiado bien. Una pausa. Me he pasado la vida escuchando lo que debo ser, lo que debo hacer. He llevado la corona, el título, el peso de generaciones, todo sin preguntarme ni una sola vez si esta era la vida que realmente quería. Elegí un rol que me fue dado, no uno que elegí para mí misma. Sus ojos recorrieron la sala, pero se detuvieron en una figura, Jona, de pie cerca del borde de la sala, con una leve sonrisa burlona en los labios. No tenía corona ni título, pero en ese momento, su silenciosa presencia le dio más fuerza que cualquier alianza política. Él respiró hondo y se giró hacia la sala llena de diplomáticos y embajadores. El trono nunca fue mío. Era solo un título, y me negaba a seguir siendo su prisionera. Un murmullo recorrió la corte. Los ministros se miraron entre sí, sin saber cómo reaccionar ante una princesa que acababa de despojarse de su propia autoridad, dejando atrás solo a la persona que siempre lo había sido. Elra, no la marioneta real de la historia. Mientras la sala se movía en la incertidumbre, la decisión de Elra fue definitiva e implacable. No me obligarán a casarme por la paz. No firmaré este acuerdo bajo coacción. Elijo mi propio destino. Y si eso significa alejarme de todo, que así sea. El alto canciller se puso de pie,
con las manos en alto, conmocionado. Pero, Su Alteza, piense en las consecuencias. Esto lo fracturará todo. La galaxia está observando. Lo sé, respondió ella en voz baja. ¿Pero de qué sirve una galaxia unida bajo falsas apariencias? ¿De qué sirve una paz que se consigue a costa del alma? Jona dio un paso al frente por fin, con voz ligera pero resuelta. Tiene razón, ¿sabes? La sala lo miró, algunos confundidos, otros conmocionados. El corazón de Ara dio un vuelco. Jona, el humano que había llegado a Ia como una mera formalidad, un símbolo de diplomacia. Pero en realidad, se había convertido en su ancla. Su silencioso desafío, su disposición a decir la verdad en un mundo de mentiras, le había mostrado lo que significaba ser libre. La galaxia seguirá girando, continuó Jona. Y girará porque personas como Elra no temen romper las reglas. Porque a veces, para crear algo real, hay que desprenderse de las cosas que nunca fueron tuyas. Elra sonrió. La tensión que la había atado durante tanto tiempo se disolvía lentamente. Gracias, Jona. Le dedicó una sonrisa torcida. No hay problema. Aunque probablemente me culpen por todo este lío, lo que, ya sabes, me convierte oficialmente en parte de la familia. No pudo evitar reír. Era la primera vez en siglos que se sentía realmente viva, como si los años de fingir ser alguien que no era finalmente se hubieran desvanecido. La corte seguía en shock, pero la voz de Elra se alzó por encima del caos. No elijo alianzas que amenacen mi corazón. Crearé mi propio futuro. Un futuro de paz. Sí, pero paz con mis propias reglas. Los consejeros intercambiaron miradas, algunos ya buscando sus tabletas de datos personales para consultar sus sistemas locales. Otros murmuraban con incredulidad. Pero ya no importaba. Elra había tomado su decisión. Ya no era solo un símbolo, una herramienta de la tradición. Era ella misma, libre de vivir su verdad. Al asentarse la firmeza de sus palabras, el silencio en la habitación fue reemplazado por una profunda exhalación colectiva. Y en ese silencio, el corazón se le aceleró con la emocionante certeza de que finalmente había elegido su propio camino. No lideraré como una princesa, dijo, alejándose de la proyección holográfica, sino como una mujer con voluntad propia. Mi reino es mío, y nadie me lo arrebatará. Mientras los cortesanos comenzaban a dispersarse, murmurando y reaccionando a su desafío, Eliar se volvió hacia Jona. Le ofreció una sonrisa discreta, una que lo decía todo y nada a la vez. Volvió a mirar el trono. El asiento del poder, antaño símbolo de todo lo que ella debía ser, ahora se sentía vacío. Pero al pasar junto a él, supo una cosa con certeza. Nunca se había sentido más en paz. Juntos, y Jona, salieron, con el cielo abierto ante ellos, inexplorado y lleno de posibilidades. El universo nunca le había parecido tan vasto. Y por primera vez en su vida, se sintió verdaderamente libre.